Tag, die Herren. Ich bin Dr. Grimm, die wissenschaftliche Assistentin für dieses Experiment. Sie wissen alle, warum Sie hier sind? Versuchskaninchen. Der Versuch ist nicht schmerzhaft. Sie müssen auch keine Medikamente schlucken. Es geht um Rollenverhalten in einer Gefängnissituation. Spielen wir Wärter oder Gefangene? Sie werden in Gruppen eingeteilt. Das macht der Computer. Wir machen mit Ihnen eine Reihe von Tests, um Ihre psychische Konstitution zu untersuchen. Vorab muss ich Sie allerdings auf etwas hinweisen. Sollten Sie als Gefangene an diesem Experiment teilnehmen, bedeutet das für Sie den Verzicht auf Ihre Privatsphäre und auf bürgerliche Grundrechte. Hätte jemand ein Problem damit? Gut, dann lassen Sie uns anfangen. Das Experiment es una película del director alemán Oliver Hirschbiegel. En realidad este es un hecho real, es algo que ha ocurrido en la Universidad de Stanford, en el sótano de la universidad, en la Facultad de Psicología, donde se intentó, y se logró de alguna forma, dividir en dos grupos de personas, unos que eran los que tomaban el rol de guardias y otros el de prisioneros, armar una especie de cárcel simulada, un juego de cárcel simulada, para ver cómo se comportaban las personajes dentro de ese ambiente. Es decir, esto sucedió en el año 1971 en Stanford. Cuando vi la película pensé en distintas maneras de aniquilación humana, porque en realidad de lo que se trata es el arrasamiento subjetivo, cómo se aniquila el sujeto y se lo coloca en un lugar de puro objeto. Y en la película hay un elemento que es un anteojo, unos anteojos que se pone el personaje, que además el personaje que hace de prisionero es un reportero que entra a jugar porque quiere contar y tiene un anteojo que nos muestra en realidad, que nos hace partícipes a los espectadores, en realidad nos cuenta a nosotros qué sucedió ahí siendo puros objetos. Lo que primero se arrasa es el ser sexuado, la sexualidad y el erotismo sobre todo. Ya en la primera escena, cuando se les dice a los prisioneros, a los que juegan como prisioneros que van a ser tales, los guardias se ponen un uniforme de guardias y a los hombres se les pone una bata sin ropa interior, una bata y unas sandalias. Yo pensaba aquí como una analogía, ¿no?, entre el prisionero, el paciente, por la bata, la connotación de bata como paciente, y la mujer, porque además lo primero que se le dice al prisionero, y ahora pareces una mujer sin ropa interior, con una bata hasta el piso, sin pantalones, es como la figura femenina, y además le dice otro personaje a los prisioneros que parecen mujeres. Entonces el lugar de sometimiento para el director está puesto en prisionero, paciente, mujer. Y entonces pensé en experiencia y experimento. Y la relación de la medicina con el experimento, obviamente, pero también con los regímenes totalitarios. Cuestión que no ha sido tan debatida, sí estudiada en algunos ámbitos académicos, pero no dada a conocer muy abiertamente. La relación de la medicina con el nazismo. Los experimentos que han sucedido de esterilización en los regímenes totalitarios y sobre todo en el régimen nazi. Es decir, que la película toca ese punto, como ciertas disciplinas son de alguna manera, o tienen que ser de alguna manera responsables, y en lugar de tomar la bandera de la defensa de la subjetividad, todo lo contrario, arrasan con ella. En este caso, la medicina. Pero no solo la medicina, sino también el derecho, porque cuando entran los que juegan, se les lee las reglas, y la primera regla que se les lee es que se les dice que van a perder los derechos civiles. O sea, si están de acuerdo en que durante esos 15 días que dura la experimento, pierden los derechos civiles. Die kommenden 2 Wochen werden für Sie eine neue Erfahrung. Sie werden Druck ausüben und ertragen müssen. Einige von Ihnen werden 2 Wochen auf wesentliche Grundrechte verzichten. Unterschätzen Sie das nicht. La cárcel es una cárcel simulada y se supone que es un juego. Y al juego se va casi voluntariamente. Sin embargo, aparecen dentro de esa situación extrema verdugos, víctimas y victimarios.
Otra de las cuestiones es pensar cómo sujetos aparentemente comunes, o sea, y no solamente aparentemente comunes, un taxista, uno es un taxista, otro es empleado del aeropuerto, es decir, sujetos que tienen una vida tranquila, cotidiana, doméstica, en una situación particular y extrema, responden de una manera inusitada. Wir müssen jetzt durchgreifen, sonst denken die können mit uns machen, was sie wollen. 70, das Arschloch. Und was sollen wir tun? Herr Professor, was sollen die jetzt tun? Mensch, Bursch, das bringt doch nichts. Wir müssen das jetzt selber regeln. Genau, Gewalt kommt nicht in Frage. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt erstmal alle zusammen. Die sind 12 und wir sind 8. Vorschläge? Beros, was ist mit dir? Sagst du nie was? Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass man... Was? Ich verstehe dich nicht. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass man gewinnt in solchen Situationen die Kontrolle wieder, wenn man über Erniedrigung. Este experimento, que de verdad sucedió en la universidad, en la Facultad de Psicología, fue pagado por la Armada de Estados Unidos. Lo que querían ellos era investigar acerca de la noción de autoridad y cómo la autoridad puede generar ciertos vínculos en ciertas personas y otros en otras, o ciertos afectos, en relación a los gestos de autoridad y a los gestos autoritarios. Y entonces aquí aparece otro concepto, que es el concepto de la obediencia, tema por nosotros amargamente conocido, en el sentido de que la obediencia es debida, se debe una obediencia, ¿hasta dónde? ¿Podemos, frente a un caso de deber ser obedientes, actuar o obrar según el mal, o tenemos que responder? ¿Quién responde? ¿Solo los que obran mal u otros tienen que responder? Aquellos sujetos que estaban jugando como guardias, primero obedecen ciertas reglas, que la regla primera era no violentar físicamente. O sea, era el control de los prisioneros a partir de la humillación, la desorientación, por eso la cuestión de poner batas, poner hojotas para que estuvieran un poco desorientados también desde su atuendo, pero sin la violencia física. A esa primera regla que limitaba, por un lado, el control, pero a la vez que les otorgaba cierto poder. Ellos toman ese pequeño poder y se desbandan, y en lugar no solo de obedecer lo mínimo, obedecen lo máximo, a colocar al otro, que era el prisionero, a situación de prisionero total.